Aprovecho para saludar a Iván Jagroski, a Pablo Ibáñez. No saludé a todos. Nasa, bienvenida ¿Cómo también. te va, Dani? ¿Qué tal? No, Darío, Hola, bueno, lo que ¿cómo pasa va? es que Darío y Pampa ya hemos hablado al aire y demás. Estábamos contando dólares nosotros. Claro, exactamente. Ahora aclaralo porque el público se renueva, van a de la pensar que nota contábamos en del serio. municipio. Bueno, un allanamiento. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, novedad, y no tanto, que se bajara Leandro Santoro, Pablo, Iván, ¿y ahora? Sí, yo lo había adelantado, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo Buenas había tardes, adelantado ¿cómo andan? Massa, como bien decía Dani, el domingo a la noche en el búnker de Unión por la Patria. Ya estaba muy conversado. Se estaban evaluando, había dos líneas de análisis. Una, si convenía esto al oficialismo por dos motivos. Primero, por un lado, porque es cierto, había un mensaje de una campaña que ya estaba resuelta, estaba a 5.000 votos de ganar Jorge Macri con 14 puntos que sacó Ramiro Marra y 7 de corte a favor del candidato, bueno, del nuevo jefe de gobierno porteño electo. No tenía ningún sentido desde el punto de vista práctico, y a la vez hay un argumento que es que le quita incentivos esto al electorado de Juntos por el Cambio, Claro, en la ciudad de Buenos Aires para ir a votar el 19 de noviembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay, como hay un montón de gente que votó a Patricia Bullrich que dice ni Massa ni Milei, se veían, entre comillas, obligados a ir si la elección a jefe de gobierno no estaba definida. Sí. Y recuerden que es concurrente, entonces en el mismo cuarto oscuro tenían las dos boletas. En este caso, lo que hace eso es desincentivar, es decir, la persona que no quiere ir a votar ni a Massa ni a Milei y que acompañó a Patricia Bullrich, ya no tiene por qué hacerlo, teniendo en cuenta que la elección a jefe de gobierno está definida. De hecho, ¿es fin de semana largo o no? Sí, el fin de semana largo. Es fin de semana largo, Sí, o sea que efectivamente. probablemente eso le reste Que no se va, votos a la además elección no se va a mudar presidencial. el fin de No semana se largo, muda. va a sostenerse ahí. Y había una idea también, en línea con lo que exponía Iván, ¿Cómo está? de no intoxicar la campaña. Sí, porque si claro. uno tiene que pensar, Sergio Massa tiene que salir a buscar y ampliar, y posiblemente tenga que ir a buscar votantes que en un balotaje porteño hubiesen ido a Jorge Macri y le hubiese generar una tensión, porque también en la ciudad estaría Claro. Santoro compitiendo con Macri, teniendo que decir cosas de Macri y de Juntos por el Cambio, y Massa, por otro lado, teniendo que tratar de seducir. Por lo tanto, Sí. el domingo a la noche, más allá de la cuestión matemática, que era muy clara, porque hay un antecedente, un número muy parecido que fue el de Cavallo y Ibarra en el 2000. Ibarra sacó 49 puntos, Cavallo sacó 33 puntos, casi exacto, y se terminó bajando Domingo Cavallo. Pero el componente final tenía que ver con esto, porque también numéricamente Larreta en su momento sacó 45, Lustó sacó 25, 20 puntos de diferencia, igual fueron al balotaje y no terminó tan Claro. holgadamente ganado por Larreta. Sí es cierto que, como decía Iván, en la tercera fuerza aparecía más antiperonista y antikirchnerista que el que había, que Jorge Macri. Por lo tanto, era un mercado muy difícil de ir a buscar para ser realmente competitivo. Pero un punto además, más, a ver si ustedes pueden confirmar esto, pero además la ciudad de Buenos Aires, a menos que algo haya cambiado en los números de la última elección, se cree que es un territorio no tan favorable a nivel nacional a Sergio Massa o al peronismo. Entonces, si los ciudadanos de Buenos Aires no fueran a votar ese día, no cambiaría demasiado las cosas. O no le quitaría número a Sergio Massa. No. Digo, No, lo estoy, claro. lo estoy haciendo muy por encima. En esa ecuación por podría supuesto. convenirle, Claro. llegado el caso, porque es un Exactamente. potencial universo Si se de toma fin de votantes. semana largo Claro. y no van a votar, pasan por alto la elección, tampoco es que perjudicaría tanto al No, peronismo. también es cierto que hay otro punto extra, además, que es que la ciudad de Buenos Aires, si bien hay una tensión indisimulable entre Jorge Macri y la Unión Cívica Radical de la ciudad de Buenos Aires, que ha mostrado más de un gesto a favor de la candidatura de Sergio Massa en relación a la figura de Javier Milei, le daba también al oficialismo de la ciudad, al PRO y a la UCR, una excusa también para mantenerse unidos y para que no hubiera libertad de acción, que es lo que va a dar la Unión Cívica Radical aparentemente junto a un documento sumamente crítico que va a publicar la mesa política de la Mesa Nacional de la UCR al referéndum de la Convención, muy crítico de Javier Milei. Con lo cual, la verdad que para Unión ¿Sabés por la... cuándo? Me dijeron esta semana. Porque mañana es la reunión de Juntos por el Cambio. Mi pregunta era si esto previo a la reunión o
Si posterior. yo hubo señales, yo hubo algunos dirigentes de Bueno, Luis la Astorani UCR, de habló hoy acá. No, pero además autoridades de la UCR, por ejemplo, de Tucumán, de Santa Fe, que ya están exponiendo esta posición. Sí. Como decía Iván, la intención era buscar algo más orgánico, Claro. que posiblemente, y yo creo que va a ser la clave también, haya manifestaciones por la negativa de Milei y no aunque Exacto. se entienda, digamos, como claroscuro, se advierta por qué Milei no, sin que eso signifique que alguien diga vamos a votar a Massa. ¿Podemos, Pablo, reeditar la pregunta que me hacías ayer cuando nos íbamos a la pausa, que decías, bueno, por ejemplo, a Gerardo Morales, o con quién realizar alianza? Sí. Por ejemplo, vos proponías Gerardo Morales. No, ¿Me lo podés preguntar otra vez? Claro, mi pregunta No, era... no, pero pregúntamela. Digo, si Te vos estoy pidiendo fueses, que hagas la vos actuación. sos Sergio Massa electo presidente, digo, y Sí. vos en la campaña lo invitás, lo anunciás a Gerardo Morales como jefe de gabinete, yo decía, esa decisión en términos de votos, ¿te sirve o no te sirve? Te puede servir como macroestructura, como decisión política, pero no sé si en términos de votos No, te existe. está bien. Me falló a mí la memoria, porque ayer vos me decías esto y yo me recordé que me lo preguntabas como, bueno, sumar también a Gerardo Morales, y yo te decía, y no. Hoy, con el diario del martes, Sí. quería volver a contestarte, y sí. Yo sé que del otro lado hay una gran cantidad de gente votando de Sergio Massa que no va a estar de acuerdo con esta mirada. Pero lo ya que hay quiero muchos que están y no lo fundamentar, dicen, ¿eh? lo que Sí. quiero fundamentar es que Ojo. se está jugando algo tan importante, dos modelos de país tan antagónicos, se ha puesto en cuestionamiento la democracia y más cuestiones. Yo entiendo que en el día de hoy es, bueno, también invitando a Gerardo Morales. Sí. La pregunta es si en ese caso, me parece, llámese Gerardo Morales, llámese Martín Lustó, llámese... ¿qué incentivos tiene? Supongamos que Sergio Massa le dice a Gerardo Morales, te ofrezco el Ministerio del Interior, ¿no? O Horacio Rodríguez Larreta la jefatura de gabinete. ¿Qué incentivos tiene Horacio Rodríguez Larreta o Gerardo Morales para aceptar sumarse. formar parte de un gobierno en campaña que no sabe cómo se va a constituir Sí. y muchísimo menos conocen los resultados que va a tener? ¿Qué quiero decir? Sí, Yo sí, creo sí, que esas claro. cuestiones más de mercado de pases Claro. se pueden dar durante el mandato, si Massa llega a ser presidente, Después, no antes del y balotaje. después de mostrar resultados. Bueno, igual a eso yo les pregunto, a ver qué piensan ustedes. Por eso yo mencionaba la reunión de mañana. Hoy iba a haber una reunión de Juntos por el Cambio que de hecho se postergó. Hubo aparentemente en la noche de la elección un entredicho, porque Gerardo Morales no estaba de acuerdo aparentemente con el enfoque que se le iba a dar sobre el escenario al discurso de Patricia Bullrich. Y lo que pienso es que, bueno, depende también qué es lo que Juntos por el Cambio decida a partir de estos días. Viste que tienen las tres Ya, posiciones. mañana. Sí, claro. Están las tres Porque posiciones. también depende de eso. Si El- Juntos por el Cambio elige estalla tu por los propia aires aventura. mañana, y bueno, no sé cuál es el incentivo, No, pero mirá. por ahí es escapar hacia otro lado, no lo sé. Hoy en Juntos por el Cambio tenés la posición de la coalición cívica, que ya la dijo, voto Sí, blanco. Sí. La posición de la UCR mayoritaria, Morales, Lustó, etcétera, Sí. que van a decir, no van a decir más así, sino que van a decir Milei no, pero a buen entendedor pocas palabras. Y la posición de PRO, donde también dentro de PRO tenés las tres posiciones, que es la equidistancia de Bullrich, Larreta que está entre la equidistancia... Dentro del mismo PRO, es una Claro. locura. Sí. Que Larreta está entre la posición de Bullrich y la de los radicales. ¿Por qué? Porque obviamente si lo hipnotizás a Larreta te va a decir Massa 10 veces sobre 10, pero no quiere exteriorizarlo, aunque ya él fue absolutamente crítico de Milei. Y Macri, que ya sabemos cómo piensa y quiere apoyar al libertario. A mí lo que me dicen es que, te hablo de PRO, esto no de Juntos por el Cambio, de Sí. PRO, que incluso en PRO Macri no se va a emancipar de la decisión que tome el partido, por lo menos en la cuestión institucional por ahora. Sí. Porque tiene dos lecturas esto. El electorado de Macri, después de la enorme cantidad de gestualidades que Macri hizo a favor de Javier Milei, y el rechazo que tiene al peronismo, y además Macri tiene un desprecio muy particular y un temor muy particular a Sergio Massa, es que se manifieste públicamente a favor de Milei, ¿no? Eso le demanda el electorado. Ahora, si Milei pierde la elección, Macri no solamente pagó un costo con Juntos por el Cambio, sino que además se hizo cargo de parte de la Claro. derrota. Entonces, es una ecuación
compleja por ahora la que tiene el expresidente. Pasa de todo dentro de Juntos por el Cambio. A ver Pablo, si vos lo compartís, porque también hay un montón de gente que se quiere sacar de encima a Mauricio Macri en esta instancia dentro de Juntos por el Cambio. Entre ellos está la situación de los radicales también, que llevan años de incomodidad dentro de Juntos por el Cambio y que todo parece indicar que este sería un momento en el que pueden levantar la cabeza y tener una postura distinta, o por lo menos alguno de ellos. Sí, por lo pronto lo que va a ocurrir es que en este caso particular, hasta ahora lo que está resuelto que PRO y UCR funcionen como casas distintas. Va a haber una reunión del PRO y una reunión de la UCR. Si ya cuesta unificar posturas hacia adentro de los propios partidos, naturalmente Juntos por el Cambio. La impresión que uno tiene que hasta tanto esto vaya decantando, nos parece una eternidad, pero son 25, 30 días, puede haber manifestaciones y nadie creo que se va a apurar porque dependerá del resultado, si llega a haber o no llega a haber balotaje, la reconstrucción posterior eventualmente de esos espacios. Y me quedo con el gran interrogante de Macri. A ver. Alguien del sistema Macri me decía, Milei quiere la relación con Macri, pero pensando en lo que decía Iván, pensando en los votantes. Tampoco es una ecuación tan lineal de que a Milei le sirva una presencia explícita y muy contundente a su lado de Mauricio Macri. Bueno, a juzgar por lo que ha sucedido con los dos candidatos previos, Larreta y Patricia Bullrich. La cábala, decimos. Está bien que jugó a dos puntas, porque también habló muy bien de Milei, o sea, hubo una cosa ambigua ahí. Pero la mano en el hombro de Mauricio Macri tampoco a esta altura parece... Un talismán. Un talismán, ¿no? No, lo que le pasa a Milei, el problema que tiene Milei, y que esto además Juntos por el Cambio se ha cansado de decirlo, dicho por Juntos por el Cambio, no hay que irse muy lejos, es... Cuidado, porque la súplica pública que hizo Milei el domingo a la noche de hacer un acuerdo con Juntos por el Cambio, si quien recoge ese guante es Mauricio Macri, y lo que dice el propio Juntos por el Cambio es cierto, y es que hubo mucha migración de voto del peronismo, de los sectores populares a Milei, es que Macri es muy difícil de digerir para parte del electorado de Milei. Entonces, no sea cosa que lo que entran por esta puerta se te vayan por la puerta de atrás, ¿no? Al libertario. Sí. Igualmente creo que la ecuación que él hizo, el qué, es lo que tenía que hacer el domingo a la noche. Creo que donde Milei pifia y muestra desesperaciones en el cómo, ¿no? Que fue ese pedido con nombre y apellido, dijo Jorge Macri, Rogelio Frigerio, diciendo estaría encantado ayer que Patricia Bullrich sea mi ministra de Seguridad. Algo que sin solución de continuidad, la gente no es tonta. Claro. Él dijo cosas muy duras hace 96 horas, no 6 meses. Y además insultos muy difíciles, porque vos podés estar en desacuerdo en política con las ideas de alguien, pero de ahí a los agravios, ¿no? De Milei, a los gritos con referentes como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, va a ser muy difícil. Pablo, cerrame vos que tengo al invitado. Dale. También es cierto que en la misma ecuación se parece sobregirarse Milei porque en términos carnales, el votante de Macri, ante la opción más a Milei, no parece que vaya a dudar mucho hacia dónde ir el votante claro de Macri. Por lo tanto, es tratar de ir a reforzar a un lugar donde ya de alguna manera, por decantación, serían votantes. Uno hubiese imaginado, el antikirchnerismo. Uno hubiese imaginado, en todo caso, que Milei, si quería ampliar su ámbito de caudal y expectativa electoral, podría haber jugado otra ficha. No sé si tenía demasiadas, pero podría haber jugado.